Bueno, en otras oportunidades hemos hablado sobre los riesgos, sobre el ISO 31000, sobre toda la metodología, y Angélica, ya como experta, nos va a indicar un poco más sobre diligencias, sobre inherentes, sobre residuales. Así que tenemos varias oportunidades de poder brindar información. Pero ahora particularmente vamos a hablar de cómo diseñar controles. ¿Por qué? Porque en el mercado vemos una variación de aplicaciones de controles que no necesariamente nos ayudan. Vamos a saber qué cosas son controles, cuáles son los tipos, cómo convierto un riesgo inherente en un riesgo residual. Pero empecemos con el sentido más básico de un control. Implica conocer tu riesgo. Para hacerlo sencillo, si tuviésemos un super evento climatológico, una gran tormenta, y sé que esto va a empezar la próxima semana, ya las instituciones de clima ya nos han avisado, esto podría ocurrir, es muy probable que suceda. Lo más probable es que por sentido común nos protejamos, pues arreglemos nuestra casa, reforcemos algo de infraestructura. Seguramente tenemos que, en algunos casos extremos, evitar este riesgo y mudarnos, pero de pronto mitigarlo para que no nos impacte tanto. No necesariamente prevenirlo a través de la reducción de la probabilidad, porque seguramente va a suceder y no tenemos control. Pero en el peor de los casos vamos a hacer lo siguiente: colocar un control con un pequeño paraguas, una pequeña sombrillita para un riesgo tan grande. Lamentablemente, esto que parece un chiste, que parece que cómo me protejo una gran tormenta con un pequeño paraguas, sucede todos los días en nuestros propios sistemas de gestión de riesgos. Ese es un ejemplo de lo que vamos a ver durante ahora. Ese es un ejemplo real de Perú. En el Programa Nacional de Cuna Más, que protege pues una parte de la sociedad importante, que son los bebés, los niños, tienen este riesgo. Podría no resguardarse las copias de información crítica digital. Ese es un gran riesgo para nosotros. Se puede ir mucha información confidencial. Caso real, Perú. El control, ya sea el paraguas pequeño, ¿no? La sombrillita, sensibilización a los servidores, a los colaboradores, los trabajadores del Programa Nacional Cuna Más, identificación de información crítica. Ok, se entiende el sentido, la lógica, pero digamos que no es proporcional. Un gran riesgo, como una gran tormenta, se quieren proteger sobre ello con un pequeño paraguas. Y esto es real, esto pasa. O otro ejemplo, discúlpame, Angélica, porque utilizo el ejemplo de Colombia, pero aquí he encontrado dos en el Instituto de Educación Técnico Profesional. Un gran riesgo de tráfico de influencias con un control de actualizar tu MOF. Entonces, en tu manual le funciona decir, y no seas corrupto y no generes influencias. Evidentemente, pero no necesariamente va a ayudarnos a convertir ese riesgo que naturalmente se presenta con ese nivel a un riesgo más pequeño, que luego veremos que se va a llamar riesgo residual. O el cohecho, que es el soborno, y hay distintos tipos de modalidades también sobre el cohecho. Vamos a controlarlo, ¿cómo? Con campaña de sensibilización, cuando los más corruptos están más capacitados que cualquier otra persona. Entonces, esto que parecía un chiste, una gran tormenta, para una gran tormenta me protejo con un pequeño paraguas, sucede en la realidad. Y aquí viene nuestra necesidad de compartir con la comunidad este diseño para poder tener controles que nos ayuden en la realidad a gestionar los riesgos. Nos basamos en algo que ya hemos promocionado mucho en OPEX durante los últimos años, que es la ISO 31000. Es una guía, es un proceso que además la vamos a compartir de manera gratuita terminando esta sesión, solamente para los que participan todo el webinar, toda la sesión. Esta guía, esta ISO 31000, nos permite establecer un proceso, conocer un proceso para gestionar los riesgos. Y es sistémico, porque empieza a entender la organización, su contexto, entender el área, el departamento sobre el cual voy a aplicar la gestión de riesgos, de pronto la metodología. Pero aquí empieza la identificación del riesgo a través de ese contexto, del conocimiento de lo que está pasando en ese alcance, en ese proceso, en esa organización. Y finalmente hago un análisis de riesgo, una evaluación para tener un tratamiento eficaz del riesgo. Todo eso es una metodología que puede cambiar de organización a organización, por supuesto, pero debe tener ese sentido. Y aquí hay varias fallas cuando auditamos organizaciones como entidades públicas muy importantes en Latinoamérica. Aún así, encontramos muchas fallas y ese es el propósito de este webinar, ayudarnos a conocer un poco más de qué trata esto.
Antes de hablar del control para poder gestionar los riesgos, pues solamente recordemos que el proceso, naturalmente, de gestión de riesgos es entender tu contexto. Ya sea que vas a aplicar gestión de riesgos en toda la entidad o en una parte o en un proceso, hay que entender los factores que influyen. Oye, mis sistemas son obsoletos, no tengo pues suficiente personal que supervise, o externo también, mis proveedores tienen malas prácticas en el mercado. Porque solamente entendiendo lo que me está pasando puedo identificar riesgos, que no necesariamente son la mayor cantidad de los riesgos, pero riesgos totalmente coherentes con mi contexto. No me digas que en tu organización existen muchas influencias políticas, de proveedores, etcétera, y tu riesgo es sobre la pérdida de un papel de impresora. No es coherente. Debemos generar coherencia entre el contexto y los riesgos. Sin embargo, no puedo gestionar todos los riesgos. Algunos serán más gestionables que otros a partir de su importancia. Para esto necesitamos discriminar los riesgos, es decir, estos riesgos sí, estos riesgos no. Por eso necesitamos una suerte de embudo, de funnel, que me permita a partir de la lista de riesgos iniciales a los riesgos que sí voy a poder controlar. ¿Por qué? Porque están fuera de lo que yo puedo aceptar. Eso se conoce como apetito de riesgo. De repente yo solamente acepto, es decir, no voy a hacer nada sobre los riesgos bajos. El 1, el 4 son los riesgos bajos, que entonces lo voy a aceptar sin problemas. Pero el resto me han salido medios o altos. Entonces, bueno, esos sí van a ingresar o van a continuar el proceso de riesgos para determinar con un poquito más de diligencia, determinar sus causas, sus consecuencias, determinar de pronto controles adicionales. Esta forma de priorizar los riesgos se conoce como nivel de riesgo. Típicamente conocido también, recordado como probabilidad por impacto. Entonces partimos de hacer complejo el cálculo del nivel de riesgo, con el fin de, para ser complejo me refiero a ser sistémico, con el fin de tener los riesgos fuera de mi apetito que sí voy a gestionar. Pero el problema es que, ¿cómo voy a definir este criterio del nivel de riesgo? Una buena forma es entender la definición más básica de los riesgos, efecto de la incertidumbre sobre los objetivos. Y de aquí parte la famosa fórmula probabilidad por impacto. Porque probabilidad mide la incertidumbre o la aproxima al menos. Claro, decimos probabilidad, pero es un número y son frecuencias y es un ratio, ¿no? Entre ciertos criterios versus el total. Vamos a verlo también si lo hacemos más difícil de calcular o más sencillo. La probabilidad nace de medir la incertidumbre porque no sé lo que va a pasar, no sé si esa tormenta realmente va a pasar, pero es muy probable porque los expertos lo han dicho. Pero también el impacto se mide por el efecto en los objetivos. De aquí nace la famosa fórmula probabilidad por impacto. Y esa es una muy buena manera, simple y muy buena manera de determinar el nivel de riesgo. Pero ojo, si yo sé que sí puedo obtener información para calcular la probabilidad y sí puedo tener información para calcular el impacto, es para mí una buena fórmula del riesgo. Con eso sí puedo calcular el nivel de riesgo. Pero si yo no sé cómo voy a determinar el impacto o yo no sé cómo voy a calcular la probabilidad, yo me estoy complicando mucho. Necesito tener de pronto otra fórmula, otra manera de calcular el nivel de riesgo. Lo que no lo dicen regularmente es que existen muchas maneras más. Tantas maneras como tú necesites en tu propia organización. Y eso solamente son 5 ejemplos de distintas fórmulas para calcular el nivel de riesgo. ¿Cuál vas a elegir? La que tú consideres que es mejor para tu tipo de organización, de operación y contexto también. En algunos casos vas a incluir la exposición. ¿A cuántas personas va a estar expuesto el riesgo? O algún tipo de debilidad, vulnerabilidad en base a un criterio calculado. O la detectabilidad o la controlabilidad. Hay distintas formas de calcular este nivel de riesgo. Lo importante es poder tener una sola fórmula que en la organización nos ayude, se entienda y que nos permita obtener información. Si yo no puedo obtener información, por más que mi fórmula se vuelva muy bonita, ¿no? Preciosa esta mi fórmula, pero yo no sé cómo obtener información de probabilidad, o probablemente sí sé cómo, le pregunto a los expertos y me dicen, sí, 27%.
Ok, ¿cómo lo has calculado? No, no tengo ni idea, se me ocurrió el número. Entonces, no es diligente esa forma de calcular la probabilidad. O impacto. ¿Cómo sabes que te va a impactar en $7,000? Ok, bueno, es una referencia al mercado. Es posible, está bien, es una aproximación. Cualquiera de estos criterios es importante que sepamos sobre ellos, que deben ser medidos. Ahora, no necesariamente con toda la información histórica. Podemos tener métodos cualitativos que aproximan los más típicos alto, medio, bajo, o métodos cuantitativos también. Estadística básica, estadística inferencial, descriptiva, prescriptiva y otras más. Sobre esa fórmula, y para simplificar nos quedamos solamente con una por el momento, debemos conocer qué información necesito. Si yo no sé qué información necesito para determinar de pronto un método cualitativo, si es alto o medio bajo la probabilidad, entonces voy a calcular de cualquier manera. El lunes va a ser medio, el martes va a ser bajo, el miércoles va a ser alto, y si le pregunto a más personas variará mucho más. Necesito saber qué información, y de ahí parten las famosas matrices de riesgo, porque las matrices de riesgos tienen la información suficiente para que tú calcules cada uno de estos criterios. Muy típico encontrar la probabilidad con sus propios atributos, por ejemplo, causas. Por ejemplo, puede ser controles, puede ser registros, información histórica, información del mercado. Con todo eso ya tienes información que vas recopilando para poder determinar la probabilidad o luego el impacto. Pero también es importante ser muy profesionales y asegurarte que esa información sea verdadera y sea confiable. Por eso, ya en un momento más, nuestra business partner en Colombia, Angélica Ramírez, nos va a hablar de la debida diligencia. Y eso es lo que recomendamos a toda nuestra comunidad OPEX. Es esta capacidad profesional por ir un poquito más sobre esa información. Y nos va a comentar por qué es importante y cómo se aplica a nivel internacional. Con todo esto, sabiendo qué información necesito y además aplicando métodos profesionales para obtener esa información, yo puedo tener confianza de que la gestión de los riesgos es eficaz, de que no estoy protegiéndome de una gran tormenta con un pequeño paraguas. Ya tengo esa confianza. ¿Por qué? Porque se ha aplicado la debida diligencia en ese proceso. Por lo tanto, la información que ha sido sustento para calcular la probabilidad, impacto u otras formas, y con ello determino el nivel de riesgo, es conforme, es correcto. Puedo hasta auditarlo y me va bien. Va a funcionar bastante bien. Con eso ya puedo medir con precisión todos los componentes del nivel de riesgo. Llámese probabilidad, impacto, frecuencia, severidad, algunos más parecidos que otros, vulnerabilidad, controlabilidad, y todos tienen sustentos técnicos distintos. Hasta aquí entonces es importante determinar el nivel del riesgo, teniendo criterios, teniendo componentes, pero necesito información para valorar esos componentes. Siguiente paso, aplicado. Si tuviese este riesgo, el funcionario, pues que es el colaborador, el trabajador de una entidad pública, puede entregar información confidencial para favorecer a un proveedor dentro del proceso de una convocatoria. Si ese fuese el riesgo, yo empiezo a partir de la información que puedo recabar de mis procesos del mercado, necesito saber qué información voy a recopilar para determinar la probabilidad, determinar el impacto y que esa información para mí sea confiable. Yo no le voy a preguntar al mismo proveedor de pronto, oye, ¿has tenido caso de corrupción? No, no le va a preguntar. Pero muchas veces, como he visto los ejemplos de Colombia o de Perú, eso es lo que preguntamos, declaración jurada. O de pronto, si un control un poquito más riguroso es buscar sus antecedentes. Esa información es importante tenerla. Por eso, el concepto de debida diligencia va a acuñarse en los próximos minutos para luego diseñar los controles juntos. Tengo confianza entonces de que mi sistema está funcionando, mis etapas de identificación, análisis y evaluación de riesgo están funcionando porque me permiten una medición un poco más precisa, dado que tengo información suficiente. Muchas gracias, Darío. Entonces, cuando hablamos de debida diligencia, esto es como un proceso
que me permite investigar la información relevante de con quién estoy haciendo negocios o de con quién voy a hacer negocios. Inicialmente el proceso de debida diligencia lo pensamos muy lejano y siempre lo pensamos es cuando una empresa quiere comprar a otra empresa o cuando una empresa quiere comprar una línea de negocios de otra empresa o adquirir una línea de negocios. Sin embargo, la debida diligencia la tenemos que tener más también dentro del ADN de nuestra organización. ¿Por qué? Porque cuando nosotros empezamos a considerar cuáles son los roles que realmente exponen a mi organización, ahí nosotros podemos comenzar a hablar de un verdadero análisis de riesgos. Entonces, la debida diligencia simplemente es investigar correctamente con quién hago negocios, con quién trabajo, quiénes son mis clientes y qué impacto tiene mi organización para que me ayude a establecer el análisis de riesgos que voy a aplicar en las matrices de riesgos. Por ejemplo, sí es importante considerar con quién hago negocios, quiénes son mis proveedores, quiénes son mis clientes, si estas personas antes han estado involucradas en temas de corrupción o de narcotráfico y pues posiblemente pueden estar usando mi organización para actividades delictivas de otros. También tengo que realizar debida diligencia del personal con quien trabajo, mis colaboradores, las personas de logística, pero también mis directivos, pero también mis socios. Y no solamente llegar al formulario de declaración jurada que tanto dice Gary, sino, bueno, pero quiénes son las personas que le rodean en su entorno familiar, que si en algún momento ha estado investigado, ha estado involucrado en algún tema adicional que me impacte la operación. Y bueno, y realmente también considerar si la gestión de mi empresa tiene impactos a nivel ambiental, social o económico. También la debida diligencia no solamente la debería aplicar a mi entorno interno, sino también ir más allá, porque cada vez los negocios están más interconectados, nosotros queremos buscar nuevos mercados y asimismo también si queremos abrir nuevos mercados tenemos que estar en línea con lo que cada país diferente al cual yo vaya a aplicar tenga la normatividad en regla. ¿Y cuándo es ideal aplicar la debida diligencia? En todo momento del proceso, no solamente cuando yo vaya a abrir una línea de negocio o cuando vaya a contratar a una persona, sino que este proceso de conocimiento sea continuo, porque a lo largo del tiempo se pueden presentar eventualidades, actos de corrupción, se le pueden acercar y ofrecerle dinero a mi personal. Entonces yo tengo que tener un seguimiento continuo para que yo pueda comenzar a analizar los riesgos y empezar a pensar en cómo los puedo gestionar. Siguiente, por favor. En el marco internacional cada vez se habla más de la debida diligencia. La OCDE, que es la Organización de Cooperación para el Desarrollo Económico, en el 2018 publicó una guía de debida diligencia para conducta empresarial para multinacionales. Como todo análisis de riesgo tiene todo está organizado en función de la gravedad y de la probabilidad, pero ellos más allá de los ítems normales en que se considera una matriz de riesgo también nos llama a que podamos involucrar nuevas directrices como derechos humanos, trabajadores y relaciones laborales, medio ambiente, cohecho y corrupción. Por ejemplo, lo que Gary mencionaba ahora de un trabajador que divulga información y pues dónde están los controles de la organización, divulgación de la información e intereses de los consumidores. Entonces ya más allá todas estas normatividades se han ido como ampliando y no solamente es a organizaciones privadas, también empieza a crear un ambiente hacia lo público, hacia todos los negocios que involucren riesgos y que tengan la probabilidad de que ocurra algún evento. Bien.
Para hablar de riesgo inherente es el riesgo al que está expuesta una organización sin haber implementado ningún control previo. Y pues estos controles lo que hacen es minimizar el impacto de materialización de riesgos. Sin embargo, el riesgo inherente, yo como organización tengo la capacidad de controlarlos a través de varias acciones. Las acciones preventivas, en las acciones preventivas encontramos mucho como la cultura de la organización. Si yo contrato personal que no es idóneo, entonces, ¿qué podría yo hacer para que este personal pueda apropiarse de mi organización? Entonces, tengo que crear cultura, tengo que crear capacitaciones, compromisos dentro de la organización. Tengo que estar continuamente informando y comunicando qué está pasando. Y a partir de toda esta cultura también debo crear e implementar estrategias que me permitan identificar riesgos. Es muy diferente cuando yo identifico riesgos en la alta dirección que cuando identifico riesgos en el área logística, en el área de operaciones. Entonces, no solamente tengo que identificar los riesgos a un nivel, sino a todos los niveles de la organización, porque así no lo queramos ver, todos los niveles de la organización están expuestas a los riesgos. Otro paso para ir más allá del riesgo inherente y poder tener control sobre ellos es la detección. Cuando ya he identificado unos riesgos iniciales, ¿qué es lo que tengo que hacer con ellos? ¿Cómo los detecto? Entonces, a través de monitoreos, alertas, por ejemplo, lo que Gary decía, los indicadores. Si hoy amanecí con un porcentaje más alto de lo que me estaba reportando un indicador hace 2 semanas, algo está pasando. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que disparar comunicaciones oportunas, alertas, tengo que asignar tareas, y estas asignaciones de tareas en parte lo hemos hablado que tiene que ser en cabeza de los dueños de los procesos. ¿Por qué? Porque ellos son quienes son los más idóneos para saber qué es lo que se debe hacer. Por eso la comunicación oportuna es muy importante. Siempre asignar tareas, hacer seguimientos y coordinaciones, y en determinado punto, si es muy reiterada los eventos, pensar en temas de sanciones internas. Ahí es muy importante nuestras oficinas de control interno. Y ya cuando tengo unas medidas de control reactivas es cuando ya se ha materializado el riesgo, y pues bueno, ya también, sin ser pesimista, tengo que tener un plan de acción para aquellos riesgos que se han materializado. Entonces, tengo que tener un manejo asertivo de las comunicaciones. Si solamente me va a impactar de puertas para dentro de mi organización, o si es un evento que se conoce por noticieros, entonces tengo que tener una estrategia de comunicaciones, pero además también tengo que tener un plan de mitigación. Tengo que hacer algo para que no me vuelva a pasar lo mismo, o para que si pase, pues no tenga un impacto tan alto. Y también en las reactivas ya tengo que considerar si la materialización del riesgo me implica sanciones, multas, investigaciones administrativas o penales. Es como gravedad, el nivel de gravedad de lo que pueda pasar en una materialización de riesgo. Siguiente. Entonces acá es muy importante, porque a medida que nosotros vamos controlando los riesgos, los elementos de riesgo, el riesgo inherente será menor, y entonces ya podemos nosotros empezar a hablar de la existencia de riesgos residuales. O sea, riesgos, siguiente, Gary, por favor. O sea, los riesgos residuales. El riesgo residual son unos tipos de riesgos que, a pesar de que yo pueda tener el control sobre la mayoría de los riesgos que identifiqué, hay unos que se me salen de las manos, que no puedo controlar, que no están bajo el control de mi organización, pero de todas maneras, si llegan a pasar, me van a afectar. Entonces, esto es un ejemplo, el coronavirus.
y las empresas que no estaban preparadas para trabajar vía web o que atendían a sus clientes únicamente de forma presencial, solamente tenían pagos en efectivo y no pagos digitales. Entonces son cosas que paulatinamente las organizaciones tienen que ir involucrando dentro de la identificación de los riesgos y comenzar a analizarlos y bueno, ya como Gary lo explicaba, categorizarlos si tiene una probabilidad de impacto menor o mayor. La idea en el riesgo residual es que nosotros siempre estemos muy al tanto de qué es lo que está pasando en la industria donde nos movemos, cuáles son mis competidores y ellos qué es lo que han venido implementando, porque es importante, no es por competencia, sino porque nosotros necesitamos saber qué es lo que está pasando, qué es lo que está pasando con la misma industria en el exterior, porque eso nos puede venir impactando más adelante. Entonces, esto es como una gráfica de qué tanto puedo controlar del riesgo inherente para que sea cada vez menor el riesgo residual, sin dejar de lado que el riesgo residual nos puede impactar y también nosotros tenemos que tener un análisis de riesgo efectivo para gestionar tanto el inherente como el residual. Dado que también este webinar está orientado hacia diseñar controles, recomendamos como OPEX Business Partner estos 4 criterios. De esa manera, y al final hemos construido un checklist para compartírselos. De esta manera vamos a poder entender el control y saber si es realmente eficaz para todo lo que decía Ángel. Que pueda aplicarse la diligencia, que pueda permitirme modificar esa probabilidad, ese impacto, que sea por ahí viable y que me permita lograr un nivel de riesgo residual. Así que la primera recomendación es que sea proporcional. ¿Qué significa proporcional? Dado que tú ya tienes el cálculo, que hacía referencia hace unos minutos, la fórmula para calcular el nivel de riesgo, te saldrá en unos casos un riesgo bajo. Seguramente está dentro de tu apetito de riesgo, está dispuesto a aceptarlo. Pero en otros casos será un riesgo no tan bajo, en otro caso será medio, en otro caso será un poco alto, en otro caso será extremo. Ojo, los controles deben ser proporcionales al nivel de riesgo, primer criterio. ¿Qué significa? Control alto o control extremo, riesgo alto o riesgo extremo, el control mucho más riguroso, al mismo nivel que el propio riesgo. En cambio, inclusive, como decía Angélica, a un socio de negocios, a un proveedor, a un cliente, sale con riesgo alto, a esa relación comercial mayor capacidad de control, más riguroso, no hay que dejar nada en el aire. Sin embargo, si también haces tu evaluación de riesgos y determinas que tus riesgos en algunos casos, y también para unos socios de negocio, para unos cargos específicos, unos puestos, unos proveedores, unos clientes, presentan un riesgo muy bajo, tus controles podrían aplicar siendo menos rigurosos. Eso es proporcionalidad. Lo que vemos en el mercado es que esto se está cruzando, que tenemos riesgos muy altos y tu control es muy bajo, es poco riguroso. Por lo tanto, no es eficaz, se pierde esta capacidad. Y es sumamente auditable. Ojo, que como decía Angélica, esto ya pertenece a marco normativo no solamente local, sino también internacional. Entonces, nos estamos jugando mucho de nuestra capacidad profesional, nuestro nombre y apellido, si participamos en procesos, en organizaciones que tienen este gran error. Hay que tener cuidado. Si mi toma de decisiones no tiene un enfoque correcto, alineado sobre el control de riesgo y que sea proporcional al nivel de riesgo, tengamos cuidado. Jamás. Siguiente punto. O un ejemplo aquí. Para el ejemplo gráfico que había colocado, si mi nivel de riesgo es muy alto, entonces no voy a poder modificar la probabilidad, pero como impacto lo voy a mitigar, me construyo un búnker. Pero si mi nivel de riesgo es muy bajo, la sombrilla, el paraguas está bastante bien, no hay problema, existe coherencia. Nivel de riesgo, rigurosidad del control, alto y bajo. En el medio está la realidad. Por otro lado, que sea proporcional no significa que vas a tener que gastar
2 o 3 veces más que tu presupuesto, vas a tener que botar a la mitad de tu personal para poder implementar el control, mejor cierras el negocio porque la gestión de riesgos es muy complicada. Tampoco. Tanto así que en las normas internacionales nos permiten, como en este ejemplo, ser razonables. Esta es la ISO 37001. Nos dicen que estas medidas, estos controles, ojo, no pueden ser muy costosas. No te puede decir sobre $100,000 o $500,000. Es muy costoso dependiendo del tipo de organización. No pueden ser muy complicadas. No pueden ser muy burocráticas, a tal punto que no se puedan ejecutar o inclusive hasta que puedan suspender las actividades de tu propia organización. Yo lo retrocedo un poco. Que sea proporcional no significa que sea inviable, sino que debes esforzarte todo lo que puedas para que se equilibre el nivel de riesgo con el control. Es muy fácil determinar cuando no existe ese equilibrio. En este caso, el funcionario puede entregar información confidencial para favorecer un proveedor en una convocatoria. Si para tu tipo de organización y en base a tu contexto determinas que por tu fórmula de nivel de riesgo, que ya vimos que hay varias, determinas que el nivel de riesgo es muy alto, controles más rigurosos. Si determinas que el nivel de riesgo es muy bajo, controles que podrían ser no tan rigurosos. Más rigurosos, huella digital para saber quién ingresó al sistema, qué fecha, con qué autorización, qué día, por cuánto tiempo. Control de accesos e información, contraseñas, pero también un token, por si acaso alguien te da tu contraseña, un token hasta físico, que cambie cada 5 segundos de la contraseña, un protocolo de permisos de acceso hasta presenciales, físicos, a una oficina en particular, a los servidores, a una computadora, protección por terceros especializados, cifrados, ojo, suena muy complicado. ¿Qué te dice el segundo principio, el segundo criterio? Ojo, tampoco te compliques tanto. No a tal punto de que no puedas implementar. Lo importante es que utilices la gestión de riesgos a tu favor, que te permita, como decía Angélica, reducir este nivel de riesgo y llevarlo después de tu control a un riesgo residual a partir de un correcto diseño del control. Pero si fuese un nivel de riesgo muy bajo, está muy bien la sensibilización, capacitación, las declaraciones juradas. Entonces, aquí en la declaración jurada te prometo que no vas a ser corrupto. Esto es importante saberlo en el momento de diseñar controles. ¿Qué controles? Muchos de ellos ya nos explicaba Angélica, proporcionales a riesgo, pero también que sean razonables para que puedan existir en el tiempo en la organización. Inclusive esta misma norma, o en general las normas de prevención, la 37.001 antisoborno, 37.301 compliance, la 31.000 que es una guía de riesgos y otras más, los modelos de integridad, no dicen, ojo, con cuidado con prometer que va a desaparecer el riesgo. Puede ser difícil prevenir, detectar y enfrentar el riesgo, sí. Reconociendo estas dificultades, la intención de estas normas internacionales, generalizando, es que si existe un órgano de gobierno de alta dirección, tengan necesariamente un compromiso genuino para hacer que este sistema funcione. Y también la intención genuina de implementar controles en la organización. Controles especialmente diseñados para tal cual lo que decía Angélica, prevenir, detectar y enfrentar el soborno u otras modalidades de corrupción. Por lo tanto, la recomendación es que estos controles deben ser adecuados al riesgo de soborno, proporcionales, y deben tener una posibilidad razonable de éxito. Si no tienen una probabilidad de éxito, un sentido de éxito, según el nivel de riesgo, no es un buen control. Ya hemos presentado los ejemplos de casos reales de Perú y Colombia, son muy rápido detectarlos, no necesitan tanto análisis para saber que no funciona su gestión de riesgos. Ese es el segundo criterio, que sean razonables para implementar. El tercer criterio que recomendamos, bueno, ese es parte del segundo criterio también. Un buen ejemplo es que si es viable, es verificación de antecedentes, puede ser viable, auditoría, control de accesos, puede ser viable, registro de ingreso de base de datos puede ser viable, pero no podría no ser tan viable que todos los días pidas un reporte, un informe, pidas un registro de actividades, porque es muy burocrático
vas a ir en contra de la eficiencia de la propia organización, o que grabes cada paso de tu personal y sobre todo ese personal orientado hacia los riesgos, inclusive puede ser hasta poco ético, o un seguimiento hasta su domicilio todos los días. Claro, seguramente si me dices de un gran riesgo nacional, no lo sé, tendremos que revisarlo, pero para la mayoría de organizaciones es inviable, no es razonable, aunque puede ser hasta exagerado en su proporcionalidad. El tercer criterio es entender y cuestionar nuestra fórmula. Hemos dado 5 fórmulas de nivel de riesgo. Esa es una de ellas y es además la más típica y hemos justificado porque es la que más ocurre en el mercado, porque se asocia a la definición básica del riesgo. Pero si no tienes cómo determinar la probabilidad, aunque sea con métodos cualitativos estimados por juicio de expertos, o no tienes cómo determinar el impacto, es ineficaz tu fórmula, tu algoritmo de riesgo. No va a funcionar tu gestión de riesgo. Lo que tienes que hacer con los controles es orientarlos. ¿Para qué? Para que eliminen o reduzcan esta probabilidad o eliminen o reduzcan este impacto. Si tus controles no ayudan ni a la probabilidad, no ayudan ni al impacto, no son buenos controles, no los apruebes. Y si se aprueban, en una auditoría, por ejemplo, en Opex Business Partner hacemos auditorías también a sistema de gestión. Lo detectamos muy rápido y te decimos, este no es un control apropiado. Y si lo encontramos en un proceso, en otro proceso, en otro proceso, le jalamos las orejas, llamamos la atención al oficial de cumplimiento. Porque el oficial de cumplimiento ha tenido que estar presente desde el diseño del propio sistema, la implementación del sistema de modelo de prevención y su mantenimiento. Y como no ha podido detectar esto, que no se ha cumplido esta orientación hacia modificación de probabilidad por impacto, sería muy extraño. Ya tendremos que auditar inclusive la capacidad profesional del oficial de cumplimiento. Como dice Angélica, todo es una cadena. No es solamente estratégico, eso es vertical y es horizontal en toda la organización. Este control debe atacar las causas para que ya no sea tan probable. Ojalá que lo evite, ojalá. Pero si no, que mitigue, que reduzca esa probabilidad. Pero si me dices, oye, capacitándote, sensibilizándote, ¿realmente reduce la probabilidad de un caso de corrupción? Si me dices, un nivel de riesgo, podríamos quedarnos sin recursos, sin personal en una campaña de logística. Ok. Y control, bueno, sensibilizar sobre el compromiso y la camiseta de todos. Ok, está bien, pero eso va a reducir la probabilidad de que te quedes sin personal justamente en la campaña que necesites, hablando de cumplimiento. Por lo tanto, tu control debe modificar la probabilidad, evidentemente reducir. O hacer que, de alguna forma, si no se puede evitar, hacer que sea menos probable su ocurrencia. O de pronto, menos frecuente, que ya no se produzca cada mes, por lo menos cada 6 meses. Al menos está mejorando. Vas a convertir este nivel de riesgos inherente a un nivel de riesgo residual. O el control debe mitigar las consecuencias. Mira, yo no puedo modificar la posibilidad de que aparezca una tormenta, no está bajo mi control. Ni que tampoco el tercero capte a mis colaboradores por un caso de corrupción. No lo puedo hacer. No lo puedo hacer. Mi control no puede ir por ese lado. O irme al sistema de trabajo de una entidad pública o organización para hacer alguna modificación. No es probable. Pero si sucede, voy a prepararme mejor. Con un seguro, tercerizando algunas actividades, con un plan de contingencia, entrenando mis planes de contingencia, probándolos, haciendo prueba de estrés, como decía Angélica, para saber hasta qué punto están funcionando. Imagínense que tenemos un plan de evacuación en este momento y todos los días lo entrenamos con mucha seriedad. Cuando suceda un incendio, un terremoto o algo, va a funcionar muy bien. Pero si nunca he probado mi plan de evacuación y todos lo toman cuando lo pruebo alguna vez, todos lo toman a la ligera o solamente lo tengo a nivel documentario, ojalá que no suceda, pero un incendio, una interrupción de ese tipo, un terremoto, van a haber muchos complicados. Eso es estresar un control para saber si es eficaz, para saber si funciona y si mantiene tensión. Esta es la probabilidad por el impacto. Mis controles deben orientarse a modificar esta probabilidad por el impacto. Recomendaciones desde Opex Business Partner. Particularmente, sugiero modificar el proceso. Observen su proceso, observen su flujo de trabajo, sus etapas, determinen sus puntos de seguimiento y en esos puntos de seguimiento, puntos de control.
puertas, stage and gate, donde puedan discriminar si continúa el proceso o no, generan un retroceso o no. O de pronto no se toman decisiones, no continúan hasta que se libere un candado, un bloqueo del propio proceso. A veces puede ser tan sencillo como una autorización desde el cuarto de control, o puede ser tan sencillo como una doble firma, o de pronto tienen que esperar al menos 24 horas por proceso. Ojo, nuevamente, tiene que ser razonable, tampoco tiene que ser tan burocrático, generar ineficiencias, que sirva para su propia organización. O de pronto mejorar la supervisión, capacidad de supervisión. Un supervisor no puede estar en todos lados, pero puedes acompañar al supervisor en campo con un cuarto de supervisión, con algunas cámaras para detectar algunos puntos de seguimiento. Fantástico. Reduce la probabilidad, inclusive con un método disuasivo, como a veces de pronto se pueden colocar algunos parámetros de sanción, algunas cámaras que ni siquiera son cámaras, son solamente los dummies, o alguna señalética o unos sonidos para generar un método disuasivo, es decir, previenes un poco que suceda ese riesgo. Y para los impactos también, podría determinar plan de respuesta, probarlos, plan de mitigación y probarlos eventualmente en el tiempo. Nuestros compañeros, Vivian está compartiendo en el chat nuestras redes sociales, mientras tanto, por favor, para que puedan ingresar, porque siempre comunicamos por nuestras redes sociales nuestros próximos eventos, como en este caso, este webinar, y se vienen algunos más. Creo que la próxima semana hay uno. Lo vamos a hacer desde Cusco, luego viajamos a Arequipa y probablemente vayamos a Ecuador. Así que nos van avisando ahí, por favor, en el chat. Entonces, tercer principio, criterio, por favor, modifiquemos la probabilidad o el impacto. No son controles solamente para sustentar un documento de los riesgos. No es tan importante la matriz en sí, sino la calidad de los controles que tenemos para lograr bajar ese nivel de riesgos del inherente al residual. Básicamente la matriz debe contener nuestro método, pero nuestro método debe ser eficaz. Si yo tengo esta gran tormenta, entonces yo no puedo con mi control modificar la probabilidad, pero puedo reducir el impacto. Perfecto. Al reducir el impacto, ya sea alto antes, con mi búnker y mi protección de mi casa, mi nivel de riesgo ya no va a ser inherente. Ahora voy a tener un nuevo nivel de riesgo residual. ¿Por qué? Porque he modificado el impacto. O en el caso del funcionario que entregue información por una ventaja indebida, tal vez si sucede, yo no puedo modificar el impacto, o tal vez sí con algunos controles, tal vez de contingencia hasta legal, contractual. Pero lo más conveniente es modificar la probabilidad con los controles que habíamos recomendado, duros, controles que realmente afecten la probabilidad, no solamente mantenga ese nivel de riesgo. Eso es lo que por favor debemos evitar, ese desequilibrio entre el control y dónde va a atacar ese control. El cuarto criterio para establecer controles es que sea un diseño sistémico. Y con esto, en un momento más, me van a compartir el equipo comercial las sorpresas solamente para los participantes de este webinar. Acabamos en un ratito más con este tema, porque la recomendación antes de indicar las reflexiones finales es que sea PHVA o PDCA en inglés. Mi control debe existir, debe funcionar, debe mantenerse en el tiempo, debe tener alto desempeño, debe integrarse con los procesos regulares, no debe ser de un área solamente, debe ser sistémico, es decir, incorporado en la lógica, en la realidad del propio negocio. No es, ese control y esos riesgos de las matrices los tiene el equipo de riesgos, los tiene el equipo de integridad. No funciona así, debería integrarse a la realidad de la propia organización. En planificación siempre recomendamos estandarizar el control. ¿Cómo se estandariza? Ingrésalo dentro de los procedimientos, créalo en un instructivo, si acaso lo tienes, si no, lo más eficiente que se pueda. Si ya tienes un documento, actualiza ese documento y coloca ahí todos los controles. Oye, pero si yo quiero, la ISO 9001 no me lo pide, la ISO 9001 también te lo pide. Habla de controles, criterios para la medición y control de procesos. Tú le das la orientación anticorrupción, compliance y integridad. En planificación también podríamos procurar la integración de esos controles a los procesos internos regulares, es decir, que vivan la realidad.
que las personas, los dueños de procesos, sientan que el sistema antisoborno, el sistema compliance, el sistema de integridad, el modelo de integridad, vivan en su propia oficina, en su propio proceso, en su propia área de departamento, y que no sea solamente el responsable del modelo como tal de integridad de todo el negocio. Hay que hacer seguimiento al control. ¿Cómo está funcionando el control? De pronto, periódicamente, vamos a revisar si ese control sigue siendo eficaz. Hay que mantener los registros de control. Ojo, eso es particularmente importante para la ISO 37301. Ojo, porque aquí hay un requisito en particular que lo indica. Hay que mantener los registros de cumplimiento, sobre los riesgos de cumplimiento. Pruebas, como decía Angélica, periódicas para determinar si se mantiene eficaz este control. Analizar y evaluar el control y si se mantiene en el tiempo correctamente. Recopilar información y volver a evaluar este control en el tiempo. No tiene que ser todos los meses, pero probablemente depende de la naturaleza del propio control. Y por último, mejorar el control.